Estela Valencia se despertó a las 7:30 de la mañana con el sonido del despertador, que ya llevaba 3 años sin funcionar correctamente. En lugar de la melodía, emitía un chirrido ronco. Ramiro yacía a su lado, de espaldas a la pared, y desprendía un olor a alcohol. Ayer volvió tarde y se fue directamente a la cama, sin siquiera cenar. En sueños roncaba y a veces murmuraba algo ininteligible, se daba vueltas y tiraba de la manta. Ella se levantó en silencio para no despertar a su marido y fue a la cocina a preparar el desayuno. En la nevera quedaban 2 huevos, un trozo de pan y un poco de leche. Faltaban 5 días para cobrar el sueldo y solo tenía unas monedas en la cartera. Estela frió los huevos en una sartén con el revestimiento descascarillado, preparó café en una cafetera turca vieja y tapó el plato con un plato. Ramiro desayunaría cuando se despertara. El pan ya estaba duro, pero le daba pena tirarlo. El dinero se acababa rápido y había que gastarlo en lo más necesario. Estela se lavó rápido con agua fría, ya que hacía 3 días que no había agua caliente. La empresa gestora prometió arreglar la caldera, pero nadie sabía cuándo sería eso. Se puso una blusa azul descolorida y una falda negra, el uniforme de trabajo que llevaba 2 años. La tela estaba desgastada en los codos y las rodillas, pero no tenía dinero para comprarse ropa nueva. El camino hasta la tienda le llevaba 20 minutos a pie. Estela caminaba por la calle Bolívar, pasando por delante de casas de una sola planta con la pintura desconchada y rejas de hierro en las ventanas. Valera se despertaba lentamente. Algunos comercios ya abrían y los vendedores sacaban la mercancía a la calle. Olía a arepas fritas y café de las cafeterías callejeras. La gente se apresuraba para ir al trabajo y los niños corrían al colegio con las mochilas al hombro. La vida matinal de la pequeña ciudad venezolana seguía su curso. En la esquina de la calle Sucre se encontraba la antigua iglesia de San Antonio, construida en la época colonial. Estela siempre aminoraba el paso al pasar por delante y se santiguaba. De niña, su madre la llevaba allí todos los domingos, le enseñaba a rezar y le contaba historias de la Biblia. Tras la muerte de su madre, 3 años atrás, Estela iba menos a la iglesia, pero seguía siendo creyente. La tienda de artículos para el hogar, El Martillo, estaba situada en un edificio en esquina construido en los años 70. Las gruesas paredes mantenían el frescor incluso en los días más calurosos, pero en la temporada de lluvias siempre había humedad. La fachada necesitaba una reforma. La pintura se estaba descascarillando y el letrero estaba descolorido. El propietario, don Ignacio, llevaba varios años diciendo que había que arreglar el edificio, pero no tenía dinero para ello. Estela abrió la cerradura, encendió la luz y comenzó a prepararse para la jornada laboral. Colocó en las estanterías los nuevos lotes de clavos y tornillos que habían traído el día anterior y limpió el polvo de las herramientas. Había muchos artículos: martillos, destornilladores, sierras, metros, pinturas, pinceles y diversos accesorios de fijación. Todo tenía que estar en orden, había que saber los precios y saber aconsejar al cliente. En 8 años de trabajo, Estela se había aprendido todo el surtido. El suelo de la tienda era de hormigón, cubierto con linóleo viejo. Al final del día, le dolían las piernas de estar tanto tiempo de pie, pero no había tiempo para sentarse. Los clientes exigían atención. La iluminación era tenue, procedente de lámparas fluorescentes, la mitad de las cuales parpadeaban. Don Ignacio prometía cambiarlas, pero siempre lo posponía. El primer cliente apareció a las 8 de la mañana, el anciano Aureliano, que cada semana compraba cinta aislante para reparar las tuberías de su casa. Siempre se quejaba de los precios e intentaba regatear, aunque sabía perfectamente que Estela no era la dueña de la tienda y no podía hacer descuentos. Aureliano había trabajado como cerrajero hasta que se jubiló y sabía más de herramientas que muchos, pero su costumbre senil de quejarse era más fuerte. Todo sube,
señorita Estela, murmuraba el anciano mientras revisaba los rollos de cinta aislante. En tiempos de mi abuelo, con ese dinero se podía comprar una vaca. Los tiempos han cambiado, don Aureliano, respondía Estela mientras sacaba la calculadora. 50 bolívares por 2 rollos. El anciano suspiró, pero pagó puntualmente. Estela sabía que tenía una buena pensión, pero era un hombre ahorrador. Había muchos clientes como él, gente de la vieja escuela que recordaba los tiempos en que la vida era más sencilla y barata. Después de Aureliano entró la señora Carmelita, la dueña de una pequeña cafetería de la calle de al lado. Necesitaba bisagras para la puerta, las viejas se habían roto. Estela le mostró varias opciones y le explicó cómo fijarlas correctamente. Carmelita era una mujer práctica, entendía de comercio y no compraba nada superfluo. A las 10 de la mañana ya habían pasado por la tienda unas 7 personas. En su mayoría eran hombres que compraban herramientas para el trabajo o para reparaciones domésticas. Las mujeres venían menos, normalmente por cosas pequeñas, ganchos, clavos, artículos de limpieza. Estela conocía las preferencias de los clientes habituales y podía aconsejarles sobre lo mejor. A las 11 de la mañana entró un chico joven que buscaba trabajo como albañil. Necesitaba herramientas propias, un martillo, destornilladores, un nivel. Tenía poco dinero y Estela le ayudó a elegir lo más necesario a un precio asequible. El chico fue muy educado y le dio las gracias por cada consejo. Estela se recordó a sí misma en su juventud. También soñaba con una vida mejor, hacía planes y creía en el futuro. A la hora del almuerzo, habían pasado por la tienda unas 15 personas. Las ventas no iban bien. La gente posponía las compras para tiempos mejores o se iba a los grandes centros de construcción a las afueras de la ciudad, donde los precios eran más bajos. Estela sabía que el dueño, don Ignacio, estaba pensando en cerrar la tienda, pero por ahora aguantaba. Había poco trabajo en la ciudad y perder el empleo significaba quedarse sin medios de subsistencia. A las 2 de la tarde cerró para almorzar y se dirigió a la cafetería más cercana, donde podía comprar una arepa con queso por 20 bolívares. Comió despacio, ahorrando tiempo, ya que en media hora tenía que volver. En la cafetería había obreros de las fábricas vecinas, oficinistas y dependientes de otras tiendas. Todos parecían cansados, preocupados. La crisis había afectado a todos. Estela escuchaba las conversaciones de las mesas vecinas. Hablaban del aumento de los precios, de los problemas en el trabajo, de las noticias políticas. El estado de ánimo de la gente era inquietante. Nadie sabía qué pasaría al día siguiente. Terminó la arepa, se bebió un vaso de zumo y volvió a la tienda. La segunda mitad del día fue aún más aburrida. Entraban principalmente clientes habituales. Las amas de casa buscaban cerraduras para las puertas y los hombres elegían herramientas. Estela conocía a la mayoría de ellos por su nombre y de vista. En un pueblo pequeño todos se conocían, se contaban las noticias y cotilleaban sobre los vecinos. A las 4 entró la señora Dolores, una anciana que vivía sola desde la muerte de su marido. Necesitaba un martillo pequeño para colgar un cuadro. Dolores era muy habladora y le gustaba contar sus problemas. Estela la escuchaba pacientemente y le daba consejos. La soledad hacía a la gente insistente, pero era cruel negarse a conversar. A las 5 apareció Osvaldo Rubio, un amigo de Ramiro que trabajaba con él en la fábrica de cemento. Era un hombre robusto de unos 33 años, con el rostro bronceado y las manos callosas. Iba a comprar brocas para el taladro. Las viejas se habían gastado. Osvaldo era taciturno, pero educado. Siempre saludaba y daba las gracias por la compra. «¿Qué tal, señora Estela?», preguntó mientras pagaba. «Bien, gracias. ¿Qué tal en la fábrica?». «Sí, trabajando poco a poco». Ramiro le enviaba saludos. Estela asintió con la cabeza. Osvaldo era uno de los pocos amigos de su marido a quien ella respetaba. No bebía tanto como los demás,
Era un hombre de familia y cuidaba de sus hijos. Es cierto que últimamente también había empezado a ir al bar después del trabajo, pero era comprensible. La vida presionaba a todos. A las 6 de la tarde cerró la tienda y se fue a casa. Ya había oscurecido, en diciembre el sol se ponía temprano. En casa se veía luz por la ventana y Estela supo que Ramiro ya había vuelto de la fábrica. Normalmente llegaba a las 5:30, se duchaba, cenaba y se ponía a ver la televisión o se iba con los amigos. En los últimos meses solía elegir la segunda opción. Abrió la puerta y enseguida sintió el olor a alcohol. Ramiro estaba sentado a la mesa de la cocina con una botella de cerveza en la mano. Tenía el pelo revuelto, la camisa desabrochada y una expresión de sombría ira en el rostro. Había migas en el suelo. Había comido pan sin limpiar. Junto a él había otra botella vacía. ¿Dónde has estado tanto tiempo?, preguntó sin levantar la vista. Trabajando, como siempre, respondió Estela quitándose el bolso. Cerré la tienda y conté la caja. ¿Cuánto se puede contar allí? ¿3 cópex y 2 clavos? En la voz de Ramiro se notaba la irritación. Tenía problemas en la fábrica. Estaban recortando puestos de trabajo y retrasando el pago de los salarios, pero en lugar de buscar una salida, prefería ahogar sus penas en alcohol. ¿Vas a cenar?, preguntó Estela. Primero prepara la cena y luego me lo preguntas. Estela sacó del frigorífico las sobras de la sopa del día anterior y las puso a calentar. Ramiro se terminó la cerveza y abrió otra botella. En los últimos meses había empezado a beber casi todos los días, aunque antes solo se emborrachaba los fines de semana. Su carácter había cambiado para peor. Se había vuelto grosero, quisquilloso y agresivo. Mientras se calentaba la sopa, Estela cortó el pan y sacó la sal y la pimienta. Ramiro estaba sentado en silencio, pero ella sentía su mirada pesada. Cuando estaba de ese humor, cualquier tontería podía provocar una pelea. Era mejor no cruzarse en su camino, hacer todo rápido y en silencio. La sopa está sosa, gruñó en cuanto la probó. La sal está en la mesa, dijo Estela. No me casé para salar yo la sopa. Una esposa debe cocinar como es debido. Cocino igual que siempre. Eso es, cocinas de mierda. Mi madre, a tu edad, ya alimentaba a 3 hijos y nadie se quejaba. Estela guardó silencio. Discutir con Ramiro borracho era inútil, siempre encontraba un motivo para discutir. Se sentó enfrente y empezó a comer en silencio. La sopa estaba realmente insípida, pero casi no quedaba sal en casa y no le apetecía comprar un paquete nuevo con lo poco que les quedaba. Ramiro comía a regañadientes, frunciendo el ceño y murmurando algo entre dientes. El alcohol le afectaba de diferentes maneras. A veces se ponía sentimental y recordaba su juventud, otras veces se volvía agresivo y malvado. Hoy era claramente el segundo caso. «Estoy harto de comer esta mierda», gritó de repente tambaleándose. Ramiro se levantó bruscamente y dejó el plato sobre la mesa, derramando la sopa sobre el mantel. Estela se estremeció, pero no se movió. Sabía que cualquier movimiento podría provocar aún más agresividad. Todo el día trabajo como un burro en la fábrica y en casa ni siquiera puedo comer en condiciones. Mi mujer es una basura, la comida es una basura, la vida es una mierda. Golpeó la mesa con el puño con tanta fuerza que el plato saltó y cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Los fragmentos salieron disparados por toda la cocina y uno de los más grandes rodó hasta debajo de la nevera. Estela sabía que al día siguiente tendría que comprar un plato nuevo, aunque ya no le quedaba dinero. «Y tú te quedas callada como una mueca», siguió gritando Ramiro. «Al menos pídeme perdón, prométeme que cocinarás mejor». Ramiro agarró una silla de madera que estaba cerca y la lanzó con todas sus fuerzas contra la pared. Una pata se rompió con un estruendo y el respaldo se agrietó. La silla cayó al suelo convertida en un montón de tablas y tornillos metálicos. Era una de las 4 sillas que habían comprado para su boda 15 años atrás.
En aquel entonces les parecían bonitas y resistentes. «Recoge los trozos», gruñó Ramiro y se fue al dormitorio. Estela se quedó sentada unos minutos más, escuchando a su marido dar vueltas en la cama y murmurar palabrotas. Luego se levantó y cogió una escoba. Los trozos del plato eran pequeños y afilados. Uno le cortó el dedo y le salió una gota de sangre. Se chupó la sangre y siguió limpiando. Le daba pena tirar la silla rota. Estela examinó atentamente los daños. Se podía pegar la pata y arreglar la grieta del respaldo. Mañana compraría cola de carpintero e intentaría arreglarla. De todos modos, no tenía dinero para comprar una silla nueva. Cuando terminó de limpiar la cocina, Estela lavó los platos y se preparó para irse a dormir. Ramiro ya roncaba, estirado en toda la cama. Olía a alcohol y sudor. Ella se acostó en el borde del colchón, tratando de no tocar a su marido. Tardó mucho en conciliar el sueño, pensando en el día que había pasado y en las preocupaciones del día siguiente. Al día siguiente, el trabajo transcurrió como de costumbre. Clientes, productos, caja, charlas triviales. Al atardecer, Estela se sentía cansada, no solo físicamente, sino también emocionalmente. En casa la esperaba otra noche con su sombrío marido, quizá una nueva discusión. Después del trabajo, su suegra fue a visitarla. Nivea Navarro era una mujer de complexión fuerte, con el pelo canoso recogido en un moño apretado. Siempre vestía de oscuro y llevaba un bolso negro que sostenía con ambas manos delante de sí, como un escudo. De joven, Nivea había trabajado en una fábrica textil y luego había tenido 3 hijos, de los cuales solo había sobrevivido Ramiro. Quizás por eso lo mimaba y protegía tanto. «Buenas tardes, señora Nivea», saludó Estela al abrir la puerta. «A ver qué se cuece aquí», respondió la suegra, entrando en la casa sin esperar a que la invitaran. Nivea siempre hablaba así, sin saludar ni pedir permiso para entrar. Consideraba que esa casa era mitad suya, ya que allí vivía su hijo. Los derechos de su nuera eran un concepto abstracto para ella. La suegra echó un vistazo crítico a la cocina. Se fijó en una silla pegada con cinta adhesiva y negó con la cabeza con expresión de desaprobación. «¿Otra vez se rompe los muebles? Se ve que compran de mala calidad. Hay que comprar más caros, pero que duren toda la vida». Estela no se molestó en explicar que la silla la había roto Ramiro en un ataque de ira borracho. Su suegra ya la consideraba una mala esposa. No valía la pena darle más motivos para criticarla. «Hay polvo en las estanterías, los platos no brillan», continuó Nivea, pasando el dedo por la superficie de la mesa. «Una buena esposa debe mantener la casa impecable. El hombre llega cansado del trabajo y necesita comodidad y orden. Yo trabajo todo el día, señora. No siempre hay tiempo para todo. Tiempo se puede encontrar si se quiere. Mi difunta madre trabajaba en el campo desde la mañana hasta la noche, y su casa siempre estaba impecable, y tenía 6 hijos, no como usted». La última frase fue especialmente dolorosa. Estela y Ramiro no tenían hijos, aunque lo habían intentado durante muchos años. Los médicos no encontraban la causa de la infertilidad y les aconsejaban que no se preocuparan, que comieran bien y descansaran. Pero no tenían tiempo para descansar y no tenían dinero para comer bien. Ramiro salió del dormitorio, vio a su madre y sonrió por primera vez en todo el día. Con su madre siempre se transformaba, se volvía amable, atento y cariñoso. Era como si se pusiera la máscara del hijo modelo. «Mamá, ¿qué tal? Pasa, siéntate cómoda. He venido a veros, hijo. Hacía mucho que no os veía, os echaba de menos». Nivea se sentó en el sofá y se arregló el vestido. Estela puso la tetera y sacó las galletas, lo único dulce que había en casa. No había dinero para comprar un pastel o bombones, y tampoco había para quién comprarlos, ya que Estela casi no comía dulces. «Ramiro, has adelgazado últimamente», dijo la madre mirando a su hijo. «Seguro que en casa no te alimentan bien».
No, todo va bien, mamá, no te preocupes, respondió él, pero Estela notó que la miraba de reojo de forma significativa. Un hombre debe llegar a casa con la mesa puesta y la cena caliente, no calentar la sopa de ayer, que además está sosa. Así que Ramiro ya se había quejado a su madre de la cena de la noche anterior. A Estela no le extrañaba. Él siempre le contaba a Nivea los problemas que tenía en casa, presentándose como la víctima. Estela puso el té y las galletas sobre la mesa. Le temblaban un poco las manos por la rabia, pero intentó no mostrar sus sentimientos. Con su suegra era mejor callarse y aguantarse. Mi hijo se merece una esposa mejor, continuó Nivea mirando fijamente a Estela. Una mujer que lo cuide como es debido, que valore lo que él hace por la familia. Mamá, basta, dijo Ramiro en voz baja, pero sin convicción. Digo la verdad, hijo mío. Mira esta casa, esta vida. Trabajas sin descanso en un trabajo duro. ¿Y qué obtienes a cambio? Sopa sin sal y muebles rotos. Estela sirvió té en vasos y los puso delante de los invitados. Les apetecía irse a otra habitación, pero habría sido descortés. Tuvo que quedarse sentada y escuchar los reproches. Nivea se quedó una hora más, hablando de los vecinos y conocidos, pero cada pocos minutos volvía al tema de la mala gestión del hogar. Cuando por fin se marchó, Estela sintió un gran alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. Al día siguiente, después del trabajo, fue a ver a su hermana menor. Yadira trabajaba como peluquera en un pequeño salón de belleza llamado Bella, en la plaza central. El salón era modesto: 3 sillones, grandes espejos, estanterías con cosméticos y herramientas, pero el ambiente era cálido y acogedor. A diferencia de Estela, Yadira era una mujer vivaz y emocional, que no tenía miedo de expresar su opinión y defenderse. «Hola, hermanita», dijo Yadira, terminando de cortar el pelo a una clienta. «Siéntate, ahora termino». Estela se sentó en la silla junto a la ventana y se quedó mirando la plaza. La gente se apresuraba a hacer sus cosas, los niños jugaban cerca de la antigua fuente. La vida habitual de una pequeña ciudad al atardecer. Aquí, en la peluquería de su hermana, siempre se respiraba tranquilidad y comodidad. «Ya está, señora Carmen», dijo Yadira quitándole el chal de los hombros a la clienta. «Le queda muy bien este corte. Hasta luego». Cuando la mujer se marchó, Yadira se sentó junto a su hermana y la miró atentamente. «¿Qué pasa? Estás tan agria como un limón. ¿Otra vez problemas en casa?» «Sí, lo de siempre», respondió Estela sin querer quejarse. «¿Otra vez ha montado un escándalo ese cerdo apestoso? Por tu cara se nota que ha sido algo grave». «Yadira, no lo llames así. Al fin y al cabo, es mi marido». «¿Y cómo se llama un hombre que bebe todos los días y rompe los muebles? ¿Príncipe? ¿Caballero?» Estela le contó lo que había pasado la noche anterior, lo del plato roto y la silla destrozada. Yadira la escuchaba, sacudiendo la cabeza y chasqueando la lengua de vez en cuando. «¿Cuánto tiempo vas a aguantar esto, Estela? Aún eres joven, 32 años no es una edad avanzada. Puedes empezar una nueva vida, encontrar un hombre normal». «¿A dónde voy a ir? ¿De qué voy a vivir? El sueldo en la tienda es muy bajo, no me alcanza para un apartamento. Ven a vivir conmigo. Tengo un piso de 2 habitaciones, hay sitio para las dos. Trabajarás y poco a poco te irás recuperando. Quizá incluso aprendas peluquería, así ganarás más. ¿Y si no te da el divorcio? ¿Te montará escándalos? ¿Te amenazará? Te la dará cuando se dé cuenta de que vas en serio. Los hombres como Ramiro son unos cobardes. Ladran mucho, pero cuando llega la hora de la verdad, se acobardan y huyen». Estela sabía que su hermana tenía razón, pero le costaba mucho dar el paso. 15 años de matrimonio, una casa en común, una vida habitual. Todo eso la ataba más que cualquier cadena. Le daba miedo empezar de cero. «Piensa en lo que te digo», le dijo Yadira mientras acompañaba a su hermana a la puerta. «Solo se vive una vez. No la desperdicies con un cerdo apestoso.
te mereces algo mejor. El sábado comenzó tranquilamente. Estela se levantó a las 8 de la mañana, preparó el desayuno y se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café. El sol brillaba fuera y se oían las voces de los niños en el patio. Los fines de semana, la vida en el barrio transcurría más tranquilamente. La gente dormía hasta tarde, hacía las tareas domésticas sin prisas y se reunía con los vecinos. Ramiro se despertó alrededor de las 10, salió a la cocina sin afeitar y con el ceño fruncido. Se comió en silencio los huevos que le había preparado su mujer, se tomó el café y volvió a la cama. Esa rutina se había convertido en habitual los sábados por la mañana. Dormía hasta tarde después de la semana de trabajo y luego, o bien, salía con sus amigos o se quedaba en casa bebiendo cerveza y viendo la televisión. Estela se puso a limpiar. Fregó los suelos, quitó el polvo y lavó la ropa sucia que se había acumulado. Las tareas domésticas le distraían de sus pensamientos tristes y le daban la sensación de controlar al menos una pequeña parte de su vida. Mientras tenía las manos ocupadas, pensaba menos en sus problemas. A la 1 de la tarde, Ramiro se levantó definitivamente, se duchó y se puso una camisa limpia. Era una mala señal. Los sábados solía quedarse en casa en ropa de estar por casa y solo se cambiaba antes de salir con los amigos. Eso significaba que la noche prometía ser difícil. ¿A dónde vas?, preguntó Estela al ver a su marido peinándose frente al espejo. Voy a ver a Osvaldo y luego a los demás. Los chicos se están reuniendo para ver el fútbol. No te emborraches mucho. Mañana es domingo, puedes quedarte en casa. No me des lecciones, gruñó Ramiro y dio un portazo. Estela se quedó sola. El silencio en la casa era inusual. Normalmente se oía la televisión o los ruidos de la calle. Se sentó a coser, remendando una falda de trabajo que se le había quedado corta. El hilo era viejo y la aguja estaba roma, pero no tenían dinero para comprar material nuevo. A las 4, se oyó música en el piso de al lado. Tobias Morgan, su vecino de la izquierda, ponía el equipo de música los fines de semana y escuchaba salsa a todo volumen. Normalmente, eso no molestaba a nadie, ya que durante el día a la gente no le importaban las melodías alegres. Pero hoy la música sonaba especialmente alta. Tobías trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial. Era un hombre tranquilo y pacífico. Vivía solo desde que se divorció y visitaba a sus hijos los fines de semana. La música era su único entretenimiento. Bailaba en la cocina, cocinaba y cantaba. Los vecinos estaban acostumbrados y no se quejaban. Estela siguió cosiendo, tratando de no prestar atención a los sonidos. A las 7 de la tarde la música se apagó. Tobías, al parecer, había salido a dar un paseo o se había acostado. La casa volvió a quedar en silencio. Ramiro regresó a las 11 de la noche. Estela ya se había acostado, pero se despertó con el ruido de la puerta al abrirse. Su marido llegó muy borracho, se tambaleaba, golpeaba los muebles y maldecía entre dientes. Olía a ron y cigarrillos. ¿Dónde está la cena?, preguntó al entrar en el dormitorio. En la cocina, tapada, caliéntala. Caliéntatela tú, estoy cansado. Estela se levantó y fue a la cocina. Ramiro la siguió, apenas sosteniéndose en pie. Ella puso el plato con la comida en el microondas y lo encendió. Su marido se sentó a la mesa y se quedó esperando, balanceándose en la silla. «Ha estado sonando música estúpida todo el día», murmuró. «Me duele la cabeza. La estaba escuchando Tobías. Ya la ha apagado. Estos vecinos son insoportables. No se puede vivir con ellos». Estela puso el plato con la comida caliente delante de él. Ramiro empezó a comer lentamente, con dificultad para llevarse el tenedor a la boca. El alcohol le afectaba mucho. Tenía problemas de coordinación y le costaba articular las palabras. De repente la música volvió a sonar en el piso de al lado. Al parecer, Tobías había vuelto de su paseo y había decidido continuar con la fiesta. El volumen no era muy alto,
pero en el silencio de la noche parecía ensordecedor. «¡Mierda!», estalló Ramiro tirando el tenedor al suelo. «Es de noche y pone la música a todo volumen. Quizás no sabe que es tarde, ya se calmará». «No se calmará, hay que explicárselo de buena manera». Ramiro se levantó de la mesa y se dirigió hacia la puerta. Estela comprendió que no pasaría nada bueno, pero era imposible detener a su marido borracho. Ella lo siguió, con la esperanza de al menos suavizar el conflicto. Ramiro golpeaba la puerta de Tobías con el puño, sin que la música se detuviera. Finalmente, la puerta se abrió y apareció el vecino, un hombre alto de unos 40 años, vestido con ropa de casa. «Buenas noches, Ramiro. ¿Qué pasa?» «Apaga la música. La gente quiere dormir». «Lo siento, no lo pensé. Ahora lo bajaré». Tobías estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, pero Ramiro estaba decidido a pelear. El alcohol y la irritación acumulada exigían una salida. «No lo bajes, apágalo. Ya me hartaste con tus bailes». «Escucha, Ramiro, estás muy borracho. Vete a casa, hablaremos tranquilamente por la mañana». «¿Quién te ha dicho que estoy borracho? ¿Acaso eres más listo que yo?» Ramiro empujó a Tobías en el pecho. Este dio un paso atrás, pero no mostró agresividad. Estela vio que el vecino intentaba no provocar el conflicto, pero su marido estaba decidido. «Ramiro, vamos a casa», dijo ella en voz baja, tomándolo de la mano. «Suéltame, estoy hablando con un hombre». Él volvió a empujar a Tobías, esta vez con más fuerza. El vecino perdió la paciencia y le devolvió el empujón. Ramiro se tambaleó, se estrelló contra la pared y se enfureció por completo. «Ahora te voy a enseñar», gritó y levantó el puño. Tobías esquivó el golpe y agarró a Ramiro por los hombros, tratando de sujetarlo. Comenzó una pelea. Ambos hombres se empujaban, se insultaban y trataban de golpearse. Estela gritaba pidiendo que pararan, pero nadie la escuchaba. En un momento dado, Ramiro se soltó y golpeó a Tobías en la cara con todas sus fuerzas. Este se tambaleó, pero se mantuvo en pie y respondió con el mismo golpe. El golpe le dio a Ramiro en la mandíbula y cayó al suelo del pasillo. «¡Ya basta!», gritó Tobías. «Voy a llamar a la policía». «¡Inténtalo!», gritó Ramiro levantándose del suelo. «Te voy a arrancar la cabeza». Se abalanzó de nuevo sobre su vecino, pero se golpeó el hombro con el marco de la puerta y salió disparado hacia un lado. Tobías cerró la puerta de un portazo y giró la llave. La música por fin se apagó. Ramiro golpeaba la puerta cerrada con los puños, gritando amenazas e insultos. Estela intentaba llevarlo a casa, pero él la empujaba. Los vecinos, atraídos por el ruido, se asomaban desde otros apartamentos. «Ramiro, vamos, ya se acabó», le rogaba Estela. «No se ha acabado nada, ya le voy a enseñar». Golpeó con todas sus fuerzas la puerta del vecino. La puerta era resistente y no sufrió ningún daño, pero a Ramiro le dolió el brazo. Gritó de dolor y rabia. «¡Sal, cobarde! A ver quién es más hombre». Tobías permaneció en silencio al otro lado de la puerta. Ramiro se quedó en el pasillo unos minutos más. Luego se dio la vuelta y se fue a casa. Estela se apresuró a seguirlo. En casa, su marido no se calmó. Iba de una habitación a otra, gesticulando y contando cómo había dado una lección a su vecino. Luego se sentó a la mesa y pidió que le trajeran cerveza. «Ramiro, ya has bebido mucho, mejor vete a la cama». «Yo sé cuánto tengo que beber, trae la cerveza». Estela trajo una botella de la nevera. Ramiro la abrió con manos temblorosas y empezó a beber a grandes tragos. En la mano con la que había golpeado la puerta ya se le estaba formando un moratón. «Hay que ponerle hielo», sugirió Estela. «No hace falta nada, se curará como a un perro». Se terminó la cerveza y pidió otra botella. Estela sabía que era inútil discutir. En ese estado podía armar un escándalo en casa. Mejor dejar que se emborrachara hasta perder el conocimiento y se durmiera. Ramiro bebió la segunda botella más despacio, pero la ira no remitía.
Murmuraba sobre los vecinos, sobre la injusticia de la vida, sobre que nadie lo respetaba. Estela se sentó a su lado y esperó a que finalmente se calmara. Todos están en mi contra, se quejó. En el trabajo, los jefes me tratan mal, en casa, mi mujer está descontenta, los vecinos ponen la música alta. No hay vida para una persona normal. Acuéstate, Ramiro. Mañana todo irá mejor. Nada irá mejor. La vida es una mierda. Se levantó de la mesa, se tambaleó y se dirigió al dormitorio. Estela esperó a que se acostara y también se fue a dormir. Su marido se durmió enseguida y empezó a roncar, mientras ella se quedó despierta hasta el amanecer, pensando en lo que había pasado. El domingo por la mañana, Ramiro se despertó con dolor de cabeza y el brazo magullado. No recordaba mucho, pero por los moratones en los nudillos se dio cuenta de que se había peleado. Estela le contó el conflicto con Tobías. «Hay que pedir perdón al vecino», dijo ella. «No voy a pedir perdón a nadie. Él tiene la culpa. Estabas borracho, Ramiro. Quizá no tenía la música tan alta. ¿Entonces me estás llamando mentiroso? ¿No te fías de tu marido?» Era inútil discutir. Ramiro estuvo todo el día de mal humor, con la mano en la venda que le había hecho Estela. No se acercó al vecino, pero tampoco mostró agresividad. Por la tarde, Tobías llamó a la puerta. Estela abrió y vio al vecino con un pequeño moratón debajo del ojo. Parecía tranquilo, sin rencor. «Buenos días, señora Estela. ¿Cómo está Ramiro? Le duele el brazo. ¿Y usted cómo tiene la cara?» «No es nada, se curará. No he venido por eso. Quiero disculparme por lo de ayer». «¿Por qué tiene que disculparse? Usted no tiene la culpa. La culpa es de los dos. Podría haber bajado el volumen de la música cuando me lo pidió. Él estaba borracho y no se controlaba. Olvidemos lo sucedido». Estela llamó a Ramiro. Este salió a regañadientes, con cara de descontento. Tobías le tendió la mano. «Vamos, hagamos las paces, vecino. Es una tontería pelearse por la música». Ramiro dudó unos segundos y luego estrechó la mano que le tendían con desgana. «Está bien, pero baja el volumen de la salsa». «Lo haré. Y tú, la próxima vez, si algo te molesta, díselo con calma». Cuando Tobías se marchó, Ramiro murmuró que su vecino era un cobarde por haber venido a hacer las paces, pero Estela vio que él también estaba contento de que el conflicto hubiera terminado. Vivir enemistado con los vecinos era incómodo. El domingo por la noche, a Ramiro le dolía menos la mano y se quitó el vendaje. Los moretones en los nudillos eran visibles, pero la hinchazón había bajado. El lunes fue al trabajo casi recuperado. El martes, la suegra volvió a visitar a Estela. Nivea parecía especialmente descontenta. Seguramente alguno de los vecinos le había contado lo de la pelea del sábado. «He oído que Ramiro se peleó con el vecino», dijo sin saludar. «Fue una pequeña discusión. Ya nos hemos reconciliado». Una pequeña discusión. Todo el barrio oyó cómo gritaba. ¡Qué vergüenza para toda la casa! Nivea entró en la habitación y se sentó en el sofá con aire de juez dispuesto a dictar sentencia. Una buena esposa no habría permitido algo así. Habría vigilado a su marido. No le habría dejado emborracharse hasta llegar a las peleas. «No puedo controlar cada uno de sus pasos, señora Nivea. Puedes si quieres». Mi difunta suegra decía, «Si el marido bebe, la culpa es de la mujer. Eso significa que no sabe llevar la casa. Ramiro es un hombre adulto. Debe saber comportarse. Los hombres trabajan duro, se cansan, se ponen nerviosos. Las mujeres deben crear un ambiente tranquilo en casa para que no busquen consuelo en la botella». Estela guardó silencio. Discutir con su suegra no solo era inútil, sino también peligroso. Nivea podría quejarse a su hijo, y entonces empezarían nuevas peleas en casa. ¿Ves a dónde te ha llevado tu descuido? Mi hijo ahora parece un delincuente, anda con las manos rotas. La gente le señala con el dedo. La mano ya casi se ha curado. Y Tobías fue el primero en venir a hacer las paces. Porque le remordía la conciencia.
Se dio cuenta de que no estaba bien pelearse con un borracho. La lógica de la suegra era peculiar. Los hechos se tergiversaban para que Ramiro siempre tuviera la razón y Estela la culpa. Después de 15 años de matrimonio, Estela se había acostumbrado a ello, pero la irritación seguía acumulándose. Vigila mejor a tu marido, concluyó Nivé a su sermón. Si no, será aún peor. Después de que se marchara su suegra, Estela tardó mucho en calmarse. La sensación de injusticia la quemaba por dentro. Quería hablar con alguien, desahogarse, recibir apoyo. El jueves después del trabajo, entró en el supermercado Centro, donde trabajaba su amiga Claudia Moreno. Se conocieron en el colegio, luego se vieron de vez en cuando, pero en los últimos años se habían vuelto muy amigas. Claudia era la única persona, aparte de su hermana, con la que Estela podía hablar con franqueza. El supermercado estaba en el centro de la ciudad, en un edificio nuevo con aire acondicionado y equipamiento moderno. Claudia trabajaba en una de las cajas. Era una mujer alta y rellenita, con el pelo corto y ojos bondadosos. Estaba casada con un conductor de autobús y tenía 2 hijos adolescentes. «Hola, Estela», la saludó Claudia al ver a su amiga. «¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal?» «Lo de siempre, los problemas de siempre. ¿Podemos hablar?» «Claro. Ahora termino mi turno. Vamos al café de enfrente». Media hora más tarde estaban sentadas en una mesa de una pequeña cafetería, tomando café y charlando. Estela le contó la pelea de su marido con el vecino, las visitas de su suegra, los constantes reproches y acusaciones. «¿Cuánto tiempo vas a aguantar esto, Estela?», le preguntó Claudia. «No eres un saco de boxeo». «¿Y qué puedo hacer? ¿A dónde voy a ir?» «Pide el divorcio. Lo digo en serio. Hay leyes que protegen a las mujeres». «¿Y después qué? ¿Dónde voy a vivir?» «A través del tribunal puedes obtener la mitad de los bienes. ¿El piso está a nombre de los dos?» «Sí, pero es pequeño. No podré venderlo y comprar 2 más pequeños». «Entonces que se vaya él. Tú trabajas igual de bien. Podrás pagar los gastos». Claudia hablaba con sensatez, pero Estela tenía miedo al cambio. Llevaba 15 años casada, estaba acostumbrada a un determinado estatus, a un determinado papel. Divorciarse a los 32 años le parecía aterrador. «¿Y si nadie más me ama? Me quedaré sola toda la vida». «Mejor estar sola que con alguien que no te valora. Tienes trabajo, tienes una hermana, tienes amigas, no te perderás». «Tengo miedo, Claudia. Ya me he acostumbrado a esta vida, sea buena o mala». «La costumbre no es motivo para soportar humillaciones. Eres una buena mujer, mereces ser feliz». Se quedaron en la cafetería hasta la noche, discutiendo posibilidades y opciones. Claudia estaba decidida. Le aconsejaba que no retrasara el divorcio hasta que los problemas se agravaran. Pero Estela sentía que aún no estaba preparada para un cambio tan radical. El miércoles comenzó como de costumbre. Estela se levantó temprano, preparó el desayuno y se dispuso a ir al trabajo. Ramiro aún dormía, y ella recogió en silencio su ropa sucia para lavarla. En el bolsillo de la camisa de trabajo que él había llevado el día anterior, su mano palpó algo duro. Estela sacó un fajo de billetes doblados y se quedó paralizada por la sorpresa. Los bolívares eran nuevos, crujientes, atados con una goma elástica. Estela los contó rápidamente. 2.000 bolívares. Era el doble del sueldo mensual de Ramiro en la fábrica. Le temblaban ligeramente las manos por la emoción. ¿De dónde había sacado su marido tanto dinero? Lo primero que pensó fue en otra mujer. Quizás Ramiro tenía una amante y ella le daba dinero, o se dedicaba a algo ilegal. Estela sabía que últimamente su marido se quedaba a menudo hasta tarde en el trabajo y llegaba tarde a casa, alegando que hacía horas extras. Pero en la fábrica las horas extras no se pagaban tan generosamente. Guardó el dinero en el bolsillo y siguió recogiendo la ropa para lavar. Las ideas se agolpaban en su cabeza. ¿Debería preguntarle directamente a Ramiro o intentar averiguar la verdad por su cuenta?
Si realmente la estaba engañando, una pregunta directa podría provocar una pelea y la ruptura. Y si estaba involucrado en algo ilegal, tampoco era buena idea mostrar curiosidad. En el trabajo, Estela estaba distraída. Cometió varios errores al cobrar a los clientes, confundió los precios y olvidó lo que le decían. Sus pensamientos volvían constantemente al dinero que había encontrado. 2.000 bolívares era una suma importante para su familia. Con ese dinero se podía comprar muebles nuevos para sustituir los que estaban rotos, renovar la ropa y hacer algunas reformas. El anciano Aureliano, al comprar su cinta aislante semanal, se fijó en su estado. «Señorita Estela, hoy está usted muy triste. ¿Algún problema?» «No, don Aureliano, solo estoy un poco cansada». A su edad no se puede estar tan cansada. La juventud es para disfrutar de la vida. Estela sonrió cortésmente, pero no sentía alegría en su corazón. Su juventud se desvanecía en la lucha diaria por la supervivencia, en las constantes preocupaciones por el dinero y en los problemas familiares. No había nada por lo que alegrarse. A la hora de la cena, decidió que tenía que averiguar la verdad. Si Ramiro realmente había conseguido ese dinero de forma honrada, él mismo se lo diría. Y si lo ocultaba, significaba que había motivos para sospechar. Era mejor saber la verdad, por dolorosa que fuera. Después del trabajo, Estela no se fue a casa, sino que se dirigió a la fábrica de cemento. La empresa estaba situada a las afueras de la ciudad, en una zona industrial. Altas chimeneas, edificios grises, camiones a las puertas. El paisaje típico de una zona industrial. La jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde y Estela llegó justo a tiempo. Se escondió en la esquina del edificio contiguo y se quedó observando. Las puertas de la fábrica se abrieron y los trabajadores comenzaron a salir. Hombres con overoles sucios, cansados después de un largo día. Muchos se dirigieron directamente a la parada del autobús, otros se dirigieron a las motocicletas y coches aparcados. Ramiro apareció 10 minutos después. Caminaba sin prisa, con una bolsa al hombro, en compañía de Osvaldo. Hablaban de algo y se reían de vez en cuando. Estela se dio cuenta de que no tenían prisa por llegar a casa, sino que se entretenían cerca de la puerta. Al poco se les acercó un hombre desconocido vestido con vaqueros y camisa. No parecía un obrero. Llevaba ropa limpia y tenía las manos cuidadas. Les dijo algo a Ramiro y a Osvaldo, quienes asintieron con la cabeza y se dirigieron de nuevo hacia la puerta de la fábrica. Estela se acercó con cautela, tratando de pasar desapercibida. Junto a la valla había un camión con la caja abierta. El guardia de seguridad se alejó y el recinto quedó prácticamente vacío. Ramiro y Osvaldo se escondieron detrás de la puerta y el desconocido se quedó junto al camión, fumando y mirando a su alrededor. 15 minutos después, los amigos regresaron cargando pesadas bolsas. Por su aspecto, era evidente que se trataba de sacos de cemento. Los cargaron en la caja del camión con rapidez y coordinación. Claramente no era la primera vez que lo hacían. El desconocido les ayudaba, les apremiaba y miraba a su alrededor constantemente. Después de cargar una decena de sacos, cerraron la caja con una lona. El desconocido sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó a Ramiro. Este miró dentro, contó algo y asintió con satisfacción. Luego dividieron el contenido del sobre a medias con Osvaldo. Estela comprendió lo que estaba pasando. Su marido robaba cemento de la fábrica y se lo vendía a comerciantes de materiales de construcción. Eso explicaba la aparición del dinero, los frecuentes retrasos después del trabajo y el estado de ánimo de Ramiro últimamente. Había encontrado una forma de ganar dinero extra, pero era ilegal. El camión se marchó y Ramiro y Osvaldo se quedaron en la puerta. Hablaron un poco más y luego se separaron. Ramiro se dirigió a la parada del autobús y Estela se fue rápidamente a casa para llegar antes que su marido. En casa, trató de comportarse como de costumbre. Preparó la cena, puso la mesa y encendió la televisión.
Cuando Ramiro regresó, parecía contento y relajado. Saludó y besó a su esposa en la mejilla, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Estela durante la cena. «Bien, hoy hemos cargado mucho cemento, estoy cansado como un perro». «¿Has hecho horas extras?» «Unas pocas. Los jefes me pidieron que me quedara para ayudar con la carga». Ramiro hablaba con calma, pero Estela veía que mentía. No había hecho horas extras, simplemente había robado productos de la empresa. El dinero que llevaba en el bolsillo de la camisa era el pago por el cemento robado. «¿Vamos a algún sitio este fin de semana?», propuso él. «Hace tiempo que no salimos a ningún sitio». «¿Y de dónde sacamos el dinero?». «Ya lo encontraré. He hecho algunos trabajitos últimamente». Estela asintió sin hacer más preguntas. Ahora sabía la verdad, pero no estaba segura de qué hacer con ese conocimiento. Ramiro estaba cometiendo un delito, pero no lo hacía por codicia, sino por desesperación. El sueldo apenas les alcanzaba para vivir y no tenían ingresos adicionales. Por otro lado, el robo podía acarrearle graves problemas. Si lo pillaban, perdería el trabajo y podría ir a la cárcel. Entonces, la familia se quedaría sin medios de subsistencia. Estela comprendía que su marido no solo estaba arriesgando su libertad, sino también su futuro juntos. Durante los días siguientes, observó el comportamiento de Ramiro. Se volvió más atento con ella. Le compraba pequeños regalos como una caja de bombones o un pintalabios nuevo. Era evidente que tenía más dinero, pero lo gastaba con cuidado para no llamar la atención. El viernes por la noche, mientras su marido veía la televisión, Estela se decidió a hablar. Se sentó a su lado en el sofá y, con cautela, sacó el tema del dinero. «Ramiro, he encontrado dinero en tu camisa mientras la lavaba». Él se tensó, pero no lo demostró. «¿Qué dinero?». «2.000 bolívares. Es mucho para nuestra familia». «Ah, eso. Me lo dieron en la fábrica, por mi buen trabajo». «¿Una prima tan grande?». «Soy el mejor en mi trabajo, así me lo agradecen». Estela no insistió. Sabía que Ramiro negaría el robo hasta el final, pero ahora sabía la verdad y podía tomar decisiones basándose en información real. El sábado por la mañana se fueron a la playa. Ramiro estaba de buen humor, compró helados e invitó a su mujer a tomar algo en una cafetería. Hacía mucho tiempo que no pasaban un rato tan tranquilo y apacible juntos. Estela casi se había olvidado de sus sospechas y de su descubrimiento. La playa estaba llena de gente, familias con niños, parejas jóvenes, personas mayores. Todos descansaban, se bañaban y disfrutaban del día libre. Estela miraba los rostros felices y pensaba que todos tenían sus problemas, pero que no todos los resolvían de forma delictiva. «Qué bien se está aquí», dijo Ramiro tumbado en la arena junto a su mujer. «Hacía mucho que no descansábamos así». «Sí, qué bonito. Es una pena que no salgamos más a menudo». «Iremos más a menudo. Ahora tenemos más dinero». Estela no dijo nada. No quería estropear un día tranquilo tan poco frecuente discutiendo. Que Ramiro pensara que ella no sabía nada. Por ahora era la mejor solución. Por la noche, al volver a casa, cenaron en un ambiente tranquilo. Ramiro habló de sus planes para el próximo fin de semana y propuso comprar un televisor nuevo para sustituir al viejo. Estela escuchaba y asentía, pero en el fondo se sentía inquieta. El robo no podía continuar para siempre. Tarde o temprano atraparían a Ramiro y entonces los problemas serían mucho más graves. Pero, por ahora, decidió guardar silencio y observar. Quizás su marido se daría cuenta del peligro de sus actos y dejaría de hacerlo. El lunes, Estela estaba pensativa en el trabajo. Los clientes notaban su distracción, pero ella lo achacaba al cansancio. En realidad, estaba pensando en qué hacer con la información que había recibido. Contarle a alguien sobre el robo de su marido. ¿Pero a quién? A la policía. Eso significaría destruir su familia con sus propias manos. ¿A los jefes de la fábrica? El resultado sería el mismo.
Ramiro perdería su trabajo y su libertad. A sus familiares. Solo la condenarían por no haber podido vigilar a su marido. Callarse y fingir que no sabía nada era lo más fácil, pero significaba convertirse en cómplice del delito. Si atrapaban a Ramiro, ella también podría sufrir. La policía podría pensar que sabía del robo y que había utilizado el dinero robado. A mediados de semana, Estela llegó a la conclusión de que, por el momento, era mejor callarse. Ramiro se había vuelto un marido más atento, no bebía en casa ni discutía. Quizás el dinero extra le ayudaría a sentirse más seguro y dejaría de buscar consuelo en el alcohol. Por otro lado, entendía que era una solución temporal. Tarde o temprano la situación cambiaría y tendría que tomar una decisión. Pero, por ahora, Estela prefería no pensar en el futuro y vivir el presente. El jueves por la noche, Ramiro volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Estela sabía que había vuelto a robar cemento, pero no dijo nada. Cuando llegó a casa contento y relajado, ella lo recibió como de costumbre. Preparó la cena y le preguntó por el trabajo. ¿Hoy también has hecho horas extras?, le preguntó. Sí, muchos pedidos. Los jefes están contentos con nuestro trabajo. Eso está bien. Entonces habrá bonificaciones. Las habrá, sonrió Ramiro. Soy el mejor trabajador del taller. Estela asintió sin mostrar que sabía la verdad, que su marido pensara que la engañaba. Eso le daba ventaja. Podía controlar la situación sin salir de las sombras. El viernes por la mañana, mientras recogía la ropa para lavar, volvió a encontrar dinero en el bolsillo de la camisa de Ramiro. Esta vez era menos, 1000 bolívares, pero era mucho dinero para su familia. Estela guardó el dinero y se puso a pensar. Si seguía robando, pronto tendrían ahorros suficientes para hacer compras importantes. Podrían hacer reformas, comprar muebles nuevos, incluso ahorrar para el futuro. Pero el precio de esa prosperidad era demasiado alto, el delito y el riesgo constante de ser descubiertos. Decidió seguir observando y esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Por ahora, Ramiro era cauteloso y no había sido descubierto. Pero los robos en la fábrica no podían pasar desapercibidos para siempre. Tarde o temprano, los jefes se darían cuenta de la desaparición del cemento y comenzarían una investigación. Estela sabía que vivía en un polvorín, pero, por el momento, no había explotado y prefería no pensar en las posibles consecuencias. La vida le había enseñado a tomar cada día como venía, sin hacer planes a largo plazo. El miércoles por la noche, Ramiro llegó a casa de buen humor. Incluso silbaba algo mientras caminaba por el pasillo, algo que no hacía en muchos meses. Estela supo de inmediato que había sucedido algo importante. Su esposo se sentó a la mesa, donde ya estaba lista la cena, y le sonrió a su esposa. «Tengo noticias», dijo mientras desplegaba el mantel. «¿Qué noticias?», preguntó Estela con cautela. «He decidido organizar una fiesta para mi madre. Cumple 60 años, una edad redonda. Hay que celebrarlo como es debido». Estela sintió que se le encogía el corazón. El aniversario de su suegra significaba un gran gasto, mucho trabajo y, lo más desagradable, la presencia constante de Nivea en casa. Pero era inútil discutir. Ramiro ya había tomado una decisión. «¿Y dónde lo celebraremos?», preguntó ella, esperando que se tratara de un restaurante o una cafetería. «En casa, claro. ¿Dónde si no? A mamá le gusta el ambiente familiar y así ahorramos dinero». «¿Cuántos invitados habrá?». «Entre 15 y 20. Parientes, vecinos, amigos de la familia. Un aniversario normal debe celebrarse a lo grande». Estela calculó mentalmente los gastos. Dar de comer a 20 personas costaba mucho dinero, sobre todo teniendo en cuenta que a su suegra le gustaba lo mejor. Habría que comprar carne, pescado, alcohol, tarta, fruta. Todo eso costaría como mínimo el sueldo de un mes. «¿Y de dónde sacaremos el dinero?», preguntó ella. «Ya lo encontraremos. Trabajo bien, recibo bonificaciones. Mamá se merece una buena fiesta».
Ramiro hablaba con seguridad, y Estela comprendió que contaba con los ingresos de la venta del cemento robado, así que la fiesta se pagaría con dinero sucio. La idea era desagradable, pero no había otra opción. ¿Cuándo será la fiesta?, preguntó ella. El sábado, dentro de una semana. Hay tiempo suficiente para prepararlo todo. Una semana es poco para un evento así, Ramiro. Hay que hacer el menú, comprar la comida, preparar la casa. Tú puedes. Eres la dueña de la casa. Tu trabajo es recibir a los invitados. Estela asintió, aunque por dentro se resistía. Organizar una fiesta para su suegra, que siempre la criticaba, era especialmente difícil. Pero las tradiciones familiares exigían respeto hacia los mayores y no podía negarse. Al día siguiente, elaboró un menú aproximado y una lista de la compra. Resultaba caro, casi 3.000 bolívares solo en comida. Además, había que añadir el alcohol, los adornos para la casa, un mantel nuevo y vajilla, ya que la antigua no estaba en muy buen estado. Por la noche, cuando Ramiro volvió del trabajo, Estela le enseñó la lista. «Esto es solo para la comida», dijo. «También hay que comprar alcohol, flores y velas para la tarta». «Es mucho», frunció el ceño Ramiro. «¿Por qué no hacemos un menú más sencillo? A tu madre le gusta lo mejor. Si preparamos algo sencillo, se enfadará». Ramiro lo pensó unos minutos y luego asintió. «Está bien, compraremos lo necesario». La fiesta tenía que ser digna. El viernes por la noche llegó Nivea. Apareció sin avisar, como siempre, con aire de general que llega para inspeccionar las tropas. Estela abrió la puerta y vio a su suegra con una gran bolsa en las manos. «Buenas tardes, señora Nivea», la saludó. «He venido a ver cómo van los preparativos para mi fiesta», respondió Nivea entrando en la casa. «Espero que todo esté bien organizado». Ramiro salió de la habitación y abrazó a su madre. «Mamá, ¿qué tal? ¿Preparándote para el aniversario?» «Sí. ¿Y vosotros? ¿O lo dejaréis todo para última hora, como siempre?» Nivea se sentó en el sofá y comenzó a examinar la habitación con mirada crítica. Estela puso la tetera y comenzó a poner la mesa. «Enséñame lo que has preparado», pidió la suegra. Estela trajo un cuaderno con el menú y la lista de la compra. Nivea estudió atentamente las notas, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. «¿Ensalada de palitos de cangrejo? Eso no es para una fiesta importante. Necesitamos una ensalada oliviera con carne de verdad». «Está bien, señora Nivea. Haré una ensalada oliviera. Y el pescado no puede ser cualquiera, tiene que ser salmón o trucha. En mi aniversario no se puede servir pescado barato». «El salmón es muy caro», apuntó Estela con cautela. «Caro o no caro, es una fiesta que se celebra una vez al año. No hay que escatimar en esto». Nivea siguió modificando el menú, añadiendo platos caros y quitando los más sencillos. Estela anotaba los cambios, calculando mentalmente los gastos. La suma aumentaba por momentos. «¿Y dónde vas a encargar la tarta?», preguntó la suegra. «En la pastelería de la plaza», respondió Estela. «Allí las tartas no están buenas. Hay que ir a Dulce y más. Allí trabajan los mejores pasteleros. Pero allí es el doble de caro. Ramiro, dile a tu mujer que no es apropiado ahorrar en mi aniversario», le dijo Nivea a su hijo. «Mamá tiene razón», la apoyó Ramiro. «Encargaremos la tarta en un sitio bueno». Estela no dijo nada. Era inútil discutir con dos contra una. Simplemente anotó el nombre de la pastelería en su libreta. «¿Habrá flores en la casa?», continuó la suegra. «Una fiesta sin flores no es una fiesta». «Por supuesto que habrá flores», respondió Estela. «No margaritas del mercado, sino ramos normales, rosas, lirios, claveles». «Está bien, señora Nivea». Nivea se levantó del sofá y empezó a recorrer las habitaciones inspeccionando la casa. Estela y Ramiro la seguían, escuchando sus comentarios y órdenes. «Las cortinas están viejas, descoloridas por el sol. Hay que comprar unas nuevas o, al menos, lavarlas bien. El suelo cruje.
Los invitados bailarán y se puede romper. Hay telarañas en la esquina. Hay que limpiar todas las esquinas antes de las fiestas. La lista de quejas crecía y Estela comprendía que los próximos días serían muy duros. Nivea era una perfeccionista que se fijaba en cada detalle y exigía un orden impecable. «Me quedaré con vosotros hasta la fiesta», anunció su suegra tras terminar la inspección. «Supervisaré los preparativos». Estela se horrorizó al imaginar 3 días en compañía de su crítica suegra, pero no podía objetar. Nivea tenía derecho a participar en la organización de su propio aniversario. «Por supuesto, mamá, quédate», dijo Ramiro. «Tu experiencia nos será de gran ayuda». Al día siguiente comenzaron los preparativos. Nivea se levantó a las 7 de la mañana y se puso a dar órdenes. Estela tenía que ir a comprar los alimentos, y su suegra le hizo una lista detallada con las tiendas y los requisitos de calidad de los productos. «Compra la carne solo en Carnicería Premium. Allí es donde está más fresca. El pescado en Marezo tienen buena selección. El alcohol, no en una tienda normal, sino en una vinoteca». Estela cogió la lista y se fue a hacer la compra. Primero pasó por el banco a sacar dinero. En la cuenta tenían sus modestos ahorros más parte del dinero que Ramiro había ganado vendiendo cemento. Era una suma considerable, pero casi todo se gastaría en la celebración. En Carnicería Premium los precios eran realmente altos. 2 kilos de ternera para el salade ruso costaban lo mismo que 4 kilos de carne normal. Pero Estela compró lo que le había pedido su suegra. Volver a casa con carne cara era peligroso. En la pescadería, el salmón era aún más caro de lo que esperaba. Estela tardó mucho en elegir entre las diferentes variedades, consultó al vendedor, pero al final compró el más caro. Su suegra era experta en pescado y habría reconocido inmediatamente una imitación barata. Al atardecer, regresó a casa con bolsas pesadas y la cartera vacía. Los productos le habían costado 4.000 bolívares, más de lo que ganaba en 2 meses. Nivea examinó las compras y quedó satisfecha con la calidad, pero enseguida encontró nuevos motivos de queja. «El pan para los canapés no es el adecuado. Necesito pan de molde blanco y tú has comprado el normal. El queso es demasiado blando. Para cortar necesitamos uno duro. La mayonesa no es de la marca correcta. Estoy acostumbrada a la Mavesa, no como otra». Estela anotó los comentarios, sabiendo que al día siguiente tendría que volver a ir de compras. El dinero se acababa rápidamente y la lista de defectos no dejaba de crecer. Por la noche llegó Yadira. Estela llamó a su hermana y le pidió que la ayudara con la limpieza, ya que era imposible hacer la limpieza general de toda la casa sola. Yadira aceptó, aunque le advirtió que tenía poco tiempo libre. «Hola, hermanita», dijo Yadira al entrar en la casa. «Veo que te estás preparando para un gran evento. Ayúdame, por favor. No puedo sola». «Claro que te ayudo. ¿Dónde está ese cerdo apestoso? Seguro que está en el bar mientras tú trabajas». «Yadira, más bajo. Su madre está de visita». «Ah, ¿ha venido la suegra a dar órdenes? Vaya, vaya». Las hermanas se pusieron a limpiar. Fregaron los suelos, limpiaron los muebles, lavaron las cortinas y limpiaron las lámparas. Había mucho trabajo y trabajaron hasta altas horas de la noche. Nivea entraba de vez en cuando para comprobar la calidad de la limpieza y hacer comentarios. «El espejo del recibidor no brilla. Hay que limpiarlo con un producto especial. Queda polvo detrás de la calefacción. Hay que aspirar ahí también. Los zócalos están sucios. Hay que lavarlos con jabón, no solo con un trapo». Yadira escuchaba las instrucciones de su suegra, pero era evidente que se le estaba agotando la paciencia. Estela temía que su hermana dijera algo brusco y arruinara la relación definitivamente. «Tu suegra es peor que un fiscal», susurró Yadira cuando Nivea salió de la habitación. «¿Cómo lo aguantas?» «Ya me he acostumbrado. Es mejor no meterse con ella». «¿Y dónde está ese cerdo apestoso? ¿Por qué no te ayuda?»
Está cansado del trabajo, descansando. Claro, cansado. Seguro que se está bebiendo el vodka con sus amigos mientras nosotros nos matamos aquí. Ramiro se había ido a algún sitio después de cenar y aún no había vuelto. Estela sospechaba que se había reunido con Osvaldo y que habían vuelto a sus negocios ilegales. Ahora necesitaban dinero extra. No entiendo cómo puedes vivir con ese tipo, continuó Yadira, colgando las cortinas lavadas. Se ha vuelto un holgazán. Tu madre manda y él no dice nada. Tu mujer trabaja y él no ayuda. No es tan sencillo, Yadira. Es muy sencillo. Es un cerdo maloliente que no aprecia a una buena esposa. Tarde o temprano tendrás que entenderlo. Estela no discutió. Su hermana tenía razón en muchas cosas, pero aún no estaba preparada para cambiar nada en su vida. Demasiados cambios estaban ocurriendo al mismo tiempo. El aniversario de su suegra, las actividades delictivas de su marido, los constantes problemas económicos. El viernes por la mañana comenzaron los preparativos para la comida. Nivea elaboró un horario detallado. Qué cocinar, en qué orden y cuánto tiempo llevaría cada plato. Estela debía seguir el plan al pie de la letra, y su suegra controlaba cada paso. La carne para la ensalada oliviera hay que cocerla 2 horas, como mínimo. Si no, quedará dura. El pescado hay que salarlo bien. Si le echas mucha sal, quedará salado, y si le echas poca, no tendrá sabor. Aliña la ensalada con mayonesa justo antes de servirla. Si no, las verduras soltarán el jugo. Estela cocinaba desde la mañana hasta la noche. Le dolían las manos de cortar verduras y le dolía la espalda de estar tanto tiempo de pie frente a los fogones. Nivea se sentaba en la cocina y observaba, haciendo comentarios de vez en cuando. Corta las patatas más pequeñas. Los trozos grandes quedan feos en la ensalada. Estás cocinando demasiado la zanahoria. Ya está blanda. Puedes sacarla. La cebolla para la ensalada está cortada demasiado grande. Los invitados se atragantarán. Por la noche, los platos principales estaban listos. Ensalada Olivier, arenque con guarnición, fiambre, canapés. Todo tenía un aspecto apetitoso. Pero Nivea encontró defectos incluso en los platos ya preparados. La ensalada Olivier ha quedado pálida. Habría que haberle puesto más zanahoria. El arenque está demasiado salado. Habría que haber comprado otro pescado. Los canapés son pequeños. Los invitados no se llenarán con estas raciones. Estela escuchaba las críticas e intentaba no mostrar su irritación. Mañana era el día del aniversario y había que mantener buenas relaciones con la suegra. Después de la fiesta, podrían descansar y olvidarse de todos los problemas. Por la noche, regresó Ramiro. Estaba de buen humor y observaba con satisfacción los resultados de los preparativos. «Buen trabajo», dijo. «Mañana será una verdadera fiesta». «Tu esposa se esforzó», comentó Nivea, «aunque no sin mis instrucciones». «Por supuesto, mamá. Sin tu experiencia no lo hubiéramos logrado». Estela no dijo nada. Lo importante era que los preparativos habían terminado y mañana por fin sería el aniversario. Después de la fiesta, la vida volvería a la normalidad y se podrían olvidar los 3 días de estrés y críticas. El sábado comenzó temprano. Estela se levantó a las 6 de la mañana para terminar los últimos preparativos para el aniversario. Nivea se despertó poco después y enseguida empezó a dar instrucciones. Ramiro durmió hasta las 9. La noche anterior había vuelto tarde y olía a alcohol. Por la mañana había que decorar la casa, colocar los muebles y poner la mesa. Estela colgó guirnaldas de papel de colores y puso en jarrones las flores que había comprado el día anterior. Nivea la seguía y criticaba cada decisión. «Cuelga la guirnalda más arriba, que los invitados se darán golpes con la cabeza. Las flores están torcidas en ese jarrón. Arregla bien el ramo. No has alisado bien el mantel. Se ven las marcas de la plancha». A las 11 de la mañana, la casa estaba lista para recibir a los invitados.
La mesa estaba cubierta con un mantel blanco sobre el que se habían dispuesto con esmero los platos preparados el día anterior. En el centro estaba la ensalada Olivier, rodeada de embutidos, canapés y ensaladas. La tarta estaba en una mesa aparte. Era preciosa, de 3 pisos, con la inscripción «Feliz aniversario, Nivea». Los primeros invitados comenzaron a llegar a la 1 del mediodía. Eran los familiares de Ramiro, su tía Dolores con su hijo adulto, su primo José con su esposa y varios vecinos. Todos felicitaron a Nivea, le dieron regalos y se sentaron a la mesa. Estela recibía a los invitados, les ayudaba a quitarse los abrigos y les ofrecía refrescos. Llevaba su mejor vestido, uno azul oscuro que guardaba para ocasiones especiales. Al cuello llevaba un collar de oro con un pequeño colgante, el único adorno que le había dejado su difunta madre. Ramiro estaba de muy buen humor. Iba de un invitado a otro, contaba chistes y servía el vino. A las 3 de la tarde se habían reunido unas 18 personas, casi todos los invitados. El ambiente era festivo, la gente charlaba, reía y felicitaba a la homenajeada. Nivea estaba sentada a la cabecera de la mesa con un vestido negro nuevo que se había comprado especialmente para la ocasión. Parecía contenta. Los invitados elogiaban la comida, le hacían regalos y le decían cumplidos. Era su día y disfrutaba de la atención. «Gracias a todos por vuestras felicitaciones», dijo ella, levantando una copa de vino. 60 años son muchos, pero me siento joven, sobre todo cuando estoy rodeada de gente tan maravillosa. Los invitados secundaron el brindis y bebieron por la salud de Nivea. Ramiro se levantó y pronunció un discurso sobre su madre. Contó cómo lo había criado y lo cariñosa que era. Estela escuchaba y pensaba que ese cariño no se extendía a su nuera. Después del brindis comenzó el banquete. Los invitados comieron, bebieron y conversaron. Los hombres contaban historias sobre el trabajo, las mujeres hablaban de los niños y las tareas domésticas. El ambiente era cálido y familiar. Estela iba y venía entre la cocina y la mesa, servía nuevos platos y recogía los platos vacíos. Ramiro bebía mucho y rápido. Primero vino, luego pasó al ron, que trajo uno de los invitados. El alcohol le relajaba, se volvía más ruidoso, más alegre y contaba cada vez más historias. Estela sabía que eso era mala señal. Cuando su marido se emborrachaba en compañía, a menudo perdía el control. «Y yo soy el mejor trabajador de la fábrica», se jactaba Ramiro ante los invitados. «Los jefes me aprecian, me dan bonificaciones. Sin mí, la producción se detendría». «Muy bien, hijo», aprobó Nivea. «Siempre supe que llegarías lejos». «Sí, trabajo sin descanso, gano mucho dinero, así que le organicé un buen aniversario a mi madre». Estela escuchaba estas conversaciones y se sentía incómoda. Ramiro se presentaba como un trabajador exitoso, pero en realidad obtenía dinero extra robando. Los invitados no sabían la verdad y admiraban sus logros. A las 5 de la tarde, muchos invitados habían bebido bastante. Los hombres empezaron a hablar más alto y las mujeres a reír más. Alguien puso música y varias parejas comenzaron a bailar en la parte libre de la habitación. La fiesta estaba en pleno apogeo. Ramiro estaba muy borracho. Se tambaleaba, hablaba alto y de forma ininteligible, gesticulaba con las manos. Estela intentó llevarlo a otra habitación, pero él la empujó. Le gustaba ser el centro de atención, hablar de sus éxitos. «Les doy lo mejor a mi familia», decía dirigiéndose a los invitados. «Mi mujer viste bien y lleva joyas. Mirad qué collar tan bonito tiene». Señaló con el dedo a Estela, y todas las miradas se dirigieron a su cuello. El collar de oro destacaba sobre el sencillo vestido, una fina cadena con un pequeño colgante en forma de corazón. «Seguro que es muy caro», comentó una de las invitadas. «Por supuesto que es caro», respondió Ramiro con orgullo. «A mi mujer solo le compro lo mejor». Estela quiso corregirlo. El collar no era un regalo de su marido, sino un recuerdo de su madre. Pero no era conveniente interrumpir a Ramiro en público.
Mejor se lo explicaría a los invitados más tarde, si preguntaban. Nivea también se fijó en el collar. Lo miró con atención y en su mirada apareció algo codicioso, envidioso. «¡Qué bonito!», dijo. «¿Es de oro de verdad?». «Sí», respondió Estela. «Es de mi madre». «Ah, entonces no te lo regaló Ramiro», dijo la suegra con decepción. La fiesta continuó. Los invitados bailaban, cantaban y se divertían. Ramiro bebía cada vez más y su comportamiento se volvía cada vez más inadecuado. Se reía a carcajadas, contaba chistes obscenos y acosaba a las mujeres con cumplidos. A las 7 de la tarde, cuando la fiesta estaba a punto de terminar, ocurrió lo que Estela temía. Ramiro se acercó a su madre, la abrazó y le dijo en voz alta: «Mamá, tengo un regalo especial para ti». «¿Qué regalo, hijo?», preguntó Nivea. «Estela te regalará su collar, ¿verdad, querida?». Estela sintió que se le cortaba la respiración. Era imposible regalar el único recuerdo que le quedaba de su madre. El collar no era solo un adorno, sino un símbolo de su vínculo con su difunta madre. «Ramiro, este collar era de mi madre», dijo en voz baja. «¿Y qué? Mi madre también es madre. Ella se merece un bonito regalo por su aniversario». Los invitados se callaron, sintiendo la tensión. La situación se estaba volviendo incómoda, una pelea familiar delante de gente desconocida. «No puedo darte este collar», dijo Estela con firmeza. «Es todo lo que me queda de mi madre». «Puedes», ladró Ramiro. «Soy tu marido. Yo decido lo que puedes y lo que no puedes hacer». «Ramiro, cálmate», intentó intervenir una de las invitadas. «No es asunto tuyo», espetó él. «Es mi familia, mi mujer». Estela retrocedió un paso, protegiendo instintivamente el collar con la mano. Veía que su marido estaba en un estado en el que era capaz de cualquier cosa. El alcohol le había privado de lo poco que le quedaba de cordura y control. «Dale a mi madre tu collar, hazle un regalo», gritó Ramiro. «No», respondió Estela en voz baja, pero firme. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Ramiro levantó la mano y golpeó a su esposa en la mejilla. El sonido de la bofetada resonó en el silencio como un disparo. Estela se tambaleó, pero se mantuvo en pie. La mejilla le ardía de dolor y tenía los ojos llenos de lágrimas. Los invitados se quedaron paralizados por la conmoción. Varias mujeres dieron un grito ahogado y los hombres fruncieron el ceño. Golpear a la esposa delante de extraños no solo era feo, sino humillante para toda la familia. «¡Ramiro!», exclamó indignada la tía Dolores. «¿Cómo te atreves a levantarle la mano a tu esposa?». «No me hace caso», se justificó Ramiro. «Te he dicho que le devuelvas el collar a tu madre». Estela se quedó de pie, sujetándose la mejilla, y sintió que algo cambiaba en su interior. La humillación delante de los invitados fue la gota que colmó el vaso. 15 años de paciencia, sumisión y humildad se esfumaron en un segundo. «Se acabó», dijo en voz baja, con un tono de voz que sonaba como el acero. «Te dejo, Ramiro». «¿Qué?», no lo entendía. «Me voy. Recogeré mis cosas y me iré. Para siempre». Los invitados se miraban entre sí, sin saber qué hacer. Se estaba desarrollando un drama familiar ante sus ojos y nadie sabía cómo reaccionar. «No te irás a ninguna parte», gritó Ramiro. «No te lo permitiré». «Sí que me lo permitirás», respondió Estela con calma. «¿Y sabes por qué? Porque si intentas detenerme, iré a la policía y les contaré cómo tú y tu amigo robáis cemento de la fábrica y se lo vendéis a los comerciantes». Ramiro palideció tanto que incluso los invitados borrachos lo notaron. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Estela vio cómo el miedo desplazaba la ira ebria de sus ojos. «¿Qué estás diciendo?», murmuró él. «Sé de tus ingresos extra», continuó Estela. «Sé de dónde sacaste el dinero para esta fiesta. Y si no me dejas en paz, todos se enterarán de la verdad». En la habitación se hizo el silencio. Los invitados no entendían de qué se trataba, pero sentían que algo grave estaba pasando.
Nivea miraba a su hijo con perplejidad, sin comprender por qué estaba tan asustado. Estela se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio. Sacó un bolso del armario y empezó a meter las cosas más necesarias: ropa interior, vestidos, documentos. Le temblaban las manos por la tensión nerviosa, pero actuaba con determinación. Ramiro apareció en la puerta del dormitorio. Estaba más sobrio que un minuto antes. El miedo lo había despertado más rápido que cualquier medicina. «Estela, no hagas tonterías», dijo en voz baja. «Los invitados nos verán y habrá chismes». «Me dan igual los chismes», respondió ella sin levantar la vista de la bolsa. «No puedes irte así. Somos marido y mujer». «Éramos marido y mujer. Ahora no eres nadie para mí». Estela cerró el bolso y se dirigió hacia la salida. Ramiro le cerró el paso, pero ella se detuvo y lo miró con frialdad. «Apártate», dijo, «o ahora mismo les cuento a los invitados y a la policía lo que has robado». Él se hizo a un lado. Estela entró en la sala donde estaban los invitados. Todos la miraban con curiosidad y lástima. Se detuvo en medio de la sala y se dirigió a los presentes. «Disculpen las molestias», dijo. «Continúen con la fiesta. Tengo que irme». «Estela, espera», intentó intervenir la tía Dolores. «¿Por qué no hablan con calma y arreglan las cosas?» «No», respondió Estela con firmeza. «La decisión está tomada». Se dirigió hacia la puerta. Nivea se levantó de un salto y le cerró el paso. «No puedes abandonar a mi hijo», gritó. «Es inconcebible». «Puedo», respondió Estela con calma. «Y lo hago. Solo bebió demasiado. Los hombres a veces son groseros, es normal. Para mí no es normal». Estela rodeó a su suegra y salió de la casa. Hacía fresco en la calle y se estremeció. La bolsa pesaba, pero no tenía que ir muy lejos. Yadira vivía a 5 cuadras de allí. Por el camino, Estela pensaba en lo que había pasado. Había hecho algo que le parecía imposible solo 1 hora antes. Había roto con su marido y se había ido de la casa donde había vivido 15 años. Le daba miedo pensar en el futuro, pero quedarse era aún peor. El collar aún colgaba de su cuello y lo tocó mecánicamente con la mano. Era lo poco que le quedaba de su antigua vida. Todo lo demás, la casa, el marido, la rutina, había quedado en el pasado. Al llegar a casa de su hermana, Estela llamó a la puerta. Yadira abrió casi de inmediato, como si la estuviera esperando. «¿Qué ha pasado?», preguntó al ver la bolsa en la mano de su hermana. «Lo he dejado», respondió Estela simplemente. Yadira abrazó a su hermana y la hizo pasar a la casa. Las preguntas podían esperar. Lo importante era que Estela por fin se había decidido a dar el paso del que habían hablado durante tanto tiempo. Ahora comenzaba una nueva vida, difícil e incierta, pero propia.